Nada como cuando las cosas se van dando de buena forma, como cuando todo va fluyendo, como cuando todo va evolucionando. En esa situación es como si uno estuviera como en la Arcadia, navegando en ríos de leche y miel, como si estuviera atravesando por un periodo de prosperidad un periodo de prosperidad donde todo es felicidad absoluta, todo es bienestar, no pasa absolutamente nada malo. Ahora, sucede que de vez en cuando aparecen situaciones de puntos de inflexión, como por ejemplo que el precio del petróleo por barril caiga de $100 a $43, o que la devaluación empiece a adquirir un ritmo que nadie se esperaba, o que la carga tributaria comience a dispararse también de una forma que nadie se esperaba, o que a alguien se le ocurra, por ejemplo, dejar a un lado la producción de bienes industriales o bienes agrícolas. Cuando este tipo de situaciones ocurre, entonces, pues nuestra bonita curva azul se convierte en una curva roja que va decreciendo. Y esto es lo que las personas llaman tiempos de crisis. Y en estos tiempos de crisis es cuando los gerentes, los directivos o nosotros mismos tenemos que saber cómo enfrentarnos ante el chubasco que se nos viene, ante las grandes olas que se nos vienen, ante los tsunamis que en algún momento van a llegar. ¿Y qué pasa? Algunas personas, algunos directivos dicen, no, pues yo ya tengo planeado cuál es mi rumbo a seguir, yo ya tengo mi plan de vuelo, voy a seguir así a pesar de que tenga unos inconvenientes en el entorno. Y siguen como si nada. Hay otros directivos, hay otras personas que dicen, no, 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 paremos un instante, tenemos que replanear, tenemos que mirar cuál va a ser nuestra nueva ruta de vuelo, porque las situaciones cambiaron, tenemos situaciones nuevas a nuestro alrededor. Y entonces entran a replanear. ¿Y replanean para qué? Para llegar a puerto seguro, para que su nave, su tripulación, todos los que están alrededor de él, lleguen sanos y salvos y puedan más adelante continuar navegando. Así que hoy les voy a presentar cómo hacer una replaneación, o más concretamente una planeación estratégica para un periodo determinado de tiempo, de acuerdo a un trabajo que realicé en una organización que se denomina Icon Company, que tiene como gerente general al ingeniero Oscar Silva. En esta organización nos encargamos de hacer una planeación estratégica muy estructurada, muy objetiva, haciendo uso, como comenté hace un instante, de metodologías de análisis de decisiones. O bueno, creo que no lo comenté, pero no importa. Bien, vamos al punto. La primera parte para hacer nuestra planeación definitivamente es hacer una recolección de información. Y en estos datos para nuestra planeación nos basamos en la información suministrada por una matriz de evaluación de factor interno, que es básicamente cómo soy yo como compañía en fortalezas y en debilidades, en qué soy muy bueno y en qué no soy tanto. También se trabajó una matriz de evaluación de factor externo, que es una manera de mirar, cómo está mi alrededor a nivel empresarial, para identificar qué oportunidades puedo aprovechar y de qué amenazas debo resguardarme, debo evitar. Y finalmente, también se trabaja una matriz de perfil competitivo, que es un ejercicio donde yo, como organización, puedo medirme, puedo compararme frente a los grandes competidores que ya están corriendo en el mercado, para saber en qué cosas yo los supero o en qué cosas definitivamente tengo que esforzarme más para tener el nivel de ellos. Con estas tres fuentes de información empezamos a definir unos objetivos también, qué es lo que queremos hacer con esta planeación. Y definitivamente lo que queremos hacer es el diseño de una metodología que me permita realizar de manera objetiva el actual proceso de planeación estratégica en Icon Company, para saltar luego a qué? A unos objetivos específicos, que a grandes rasgos es, pues vamos a utilizar el análisis de decisiones para generar mi planeación estratégica, lo cual me va a permitir que determinar las prioridades de los objetivos estratégicos y de cada uno de los componentes de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tenemos a la hora de planear. Aquí hay una parte importante de aclarar, y es que vamos a desarrollar un proceso de planeación estratégica, llamémoslo así, de un enfoque híbrido, donde vamos a tomar componentes clásicos de planeación estratégica, como pueden ser, por ejemplo, un análisis de OFA, mezclándolo con las fortalezas que tienen metodologías de técnicas de análisis de decisiones, con los cuales pues voy a poder solucionar cosas como, por ejemplo, el no poder priorizar o establecer pesos en mis factores estratégicos. Eso sí lo voy a poder hacer con el análisis de decisiones. ¿Esto que me va a permitir finalmente? Identificar los factores estratégicos y establecer las prioridades de ellos, lo que acabamos de decir hace un instante. ¿Para qué? Para, si yo ya sé
¿Qué es lo más crítico? En mi planeación, poder apuntar mis estrategias hacia esos puntos. ¿Y terminar con qué? Con hacer una evaluación de las estrategias para generar un ranking y así saber cuáles son mis mejores estrategias a implementar y hacer un uso óptimo de los recursos que dispongo. Y de pronto no tener que intentar hacer, como muchos lo pretenden, eh, desarrollar todas las estrategias que se plantearon. Imagínense ustedes 20, 30, 40 estrategias, desarrollarlas. No hay recursos que alcancen para hacer esto, ni en tiempo, ni en gente, ni en dinero. Bien, en Icon Company, por supuesto que ya se tienen definidos sus objetivos estratégicos de tiempo atrás y para poder representarlos aquí por cuestiones de confidencialidad, pues vamos a llamarlos objetivo estratégico 1, 2, 3 y 4. Esos objetivos estratégicos pues obviamente nos van a dar el qué es lo que quiero como organización. Y ahora sí, vamos a entrar a trabajar el DOFA, la parte tradicional de la planeación estratégica. En este caso, vamos a identificar a nivel de debilidades los factores estratégicos. Aquí se lograron ver 4 factores estratégicos a nivel de debilidades que nombramos desde el D1 hasta el D4. Se hizo lo mismo para las oportunidades, qué oportunidades me ofrece el mercado como compañía, y se identificaron 6 factores estratégicos. A nivel de fortalezas, yo como compañía en que tengo el músculo suficiente, se identificaron 6 factores estratégicos nombrados del F1 al F6. Y en amenazas del mercado, ¿qué amenazas son las que tengo que evitar como compañía? Se lograron identificar 4 amenazas potenciales. Cuando yo ya recopilé toda esta cantidad de información, vamos a desarrollamos un modelo matemático que nos permite representar esa planeación estratégica que queremos hacer. Y lo hicimos a través de una estructura jerárquica, donde el primer nivel es la meta de lo que quiero, que es por supuesto desarrollar el mejor plan estratégico para la organización, y en un segundo nivel cargamos cada uno de los objetivos estratégicos de la organización, de la compañía. Para después de esto, ligar un tercer nivel de jerarquía donde voy a montar cada uno de los componentes de mi DOFA, las debilidades, las oportunidades, fortalezas y amenazas, y a cada uno de estos grupos voy a ligarle los factores estratégicos que ya identificamos. 4 para debilidades, 6 para oportunidades, 6 para fortalezas y 4 para amenazas, para un gran total de 20 factores estratégicos. Con este modelo, ¿qué voy a lograr? Voy a poder obtener los pesos o las prioridades de cada uno de estos factores. Y aquí se hace una pausa para qué. Si yo ya logro identificar los pesos de estos factores, yo ya puedo saber hacia dónde tengo que enfocar mis esfuerzos a la hora de desarrollar las estrategias, que pueden ser 10, 20, 30, la cantidad de estrategias que las organizaciones consideren. Cuando yo ya tengo definidas mis estrategias, las digo al modelo. ¿Para qué? Para hacer nuevamente una ponderación, nuevamente saber cuánto pesan cada una de esas estrategias y qué tan efectivas son. De manera que, en lugar de hacer un uso de estrategias de la manera tradicional, que es tomar todas las estrategias y buscar implementarlas, o no saber qué tan importantes son cada una de esas estrategias, aquí bajo una ponderación que me da el modelo matemático, yo ya puedo saber cuáles son las estrategias más efectivas de acuerdo a mis objetivos y a mis debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que logré identificar en mi primer ejercicio del DOFA. Esto me permitirá de todos modos optimizar mis recursos y saber hacia dónde finalmente tengo que apuntar todos mis esfuerzos. Ok, el modelo me empieza a entregar resultados a nivel de objetivos estratégicos del grupo DOFA, del ranking de los factores estratégicos, lo mismo de las estrategias y de los grupos de estrategias que se puedan desarrollar dentro de la planeación. Miremos, a nivel de objetivos estratégicos, ¿qué se identificó? Que la máxima prioridad corresponde al objetivo estratégico número 3. Este tiene un peso del 67.6%, seguido por un 17.8% para el objetivo estratégico 1, de un poco menos del 10% para el objetivo número 4 y de un poco del menos del 5% para el objetivo estratégico número 2, que vendría a ser pues obviamente la mínima prioridad. Entonces aquí ya sabemos cuál es el norte más importante sobre los objetivos estratégicos que tiene la organización, que sea a todas luces pues el objetivo número 3. Lo mismo podemos hacer para los grupos TOFA.
A nivel de debilidades, se encontró que es la máxima prioridad el minimizar esas prioridades, pues tuvieron el mayor peso, del 32.7%. En segundo lugar estaban las oportunidades, con un 30% de prioridad, fortalezas, con un 22.7%, y en el último lugar, la mínima prioridad sería a nivel de amenazas. Es decir, mi mínima prioridad, evitar las amenazas, con un 14.8%. Ahora viene un punto y es, yo puedo entrar a combinar los factores internos con los factores externos a la hora de realizar mi análisis. Por eso aquí yo puedo encontrar cosas como debilidades con oportunidades, combinación de fortalezas con oportunidades, lo mismo con debilidades con amenazas y fortalezas con amenazas. Esos puntos yo los puedo mirar a nivel de prioridad y lo que encuentro es que el 67% de los esfuerzos en mi planeación debe ser enfocado a diseñar estrategias del tipo eh, minimizar debilidades, maximizar oportunidades y maximizar fortalezas con maximizar oportunidades, pues estas nos dan respectivamente 39.48% y 27.41% de prioridad, pues que me da un 67% para enfocar mis esfuerzos. Ok, como se identificaron 20 factores estratégicos, los vamos a evaluar también con el modelo. Y aquí yo ya voy a saber qué es lo más importante. Recordemos que los nombré de 1 a D4, O1 a O6 y así sucesivamente. Y lo que encontré es lo siguiente, que el factor que tiene la máxima prioridad, que es del 20% en el diseño de las estrategias, corresponde al factor estratégico D2 que está ligado a debilidad en el grupo DOFA. Aquí es donde yo tengo que enfocar el máximo de mis esfuerzos a la hora de ponerme a trabajar en el diseño de estrategias. Y también observamos aquí que los primeros 10 factores tienen un peso en el diseño de estrategias del 75%. ¿Eso qué me quiere decir? Que yo con estos 10 factores estratégicos yo puedo enfocarme a diseñar mis estrategias en lugar de hacerlo sobre 20 factores estratégicos que en últimas los restantes 10 tienen un aporte del 25% que puede ser considerado, pero en últimas lo que va a hacer es alargarme mi trabajo. Yo puedo trabajar perfectamente con el grupo que me represente el 75% o el 80% de los pesos a nivel de factores estratégicos. Esta información se entrega entonces a las manos de Oscar Silva, para que haga el desarrollo de sus estrategias. Y con esto, Oscar diseñó 25 estrategias diferentes para maximizar todo lo que pueda hacer a nivel de fortalezas y oportunidades y minimizar todo lo que sea a nivel de riesgos, de debilidades y de amenazas. Esas estrategias, 25 en total, se incorporan nuevamente al modelo matemático y las vamos a rotular E1, E2, E3 hasta llegar a E25. ¿Para qué? Para mirar cómo pesan esas estrategias, qué impacto tienen sobre la búsqueda de la planeación estratégica. Y lo que encontramos es que la estrategia número 9, no vamos a decir aquí de qué trataba por confidencialidad, es la que satisface de mejor manera los 20 factores estratégicos, con un peso del 65.1% o de un puntaje más bien de 65 sobre 100 máximo posible. Aquí también, ¿qué era lo que podíamos lograr? Aquí podemos, por ejemplo, también ver cómo se comporta una estrategia número 19 que logró un puntaje de 59 sobre 100 y empezamos a mirar cómo se comportaron en puntajes cada una de las otras estrategias, barriéndolas todas las 25 estrategias. Y aquí viene un punto interesante y es, bueno, tengo 25 estrategias, cuento con recursos limitados a nivel de tiempo, a nivel de gente, a nivel de dinero. Definitivamente implementar 25 estrategias va a ser un poco complicado. ¿Cuáles estrategias finalmente elijo? ¿Bajo qué criterios yo elijo entonces las estrategias que me van a maximizar beneficios y a minimizar riesgos? Y aquí lo que se hizo es un proceso estadístico sencillo y es calcular la desviación estándar de los puntajes de todas las 25 estrategias que se habían implementado. Si yo me planto en una desviación estándar, ese valor me va a suministrar 5 estrategias con las que yo puedo maximizar mi planeación. Pero también puedo hacerlo no con una desviación estándar, sino también lo puedo hacer con 2 desviaciones estándar. Si lo hago bajo 2 desviaciones estándar,
ya no voy a capturar solamente 5 estrategias, sino voy a tener un total de 8 estrategias con las que voy a potencializar mis beneficios y a minimizar mis riesgos. Estas 8 estrategias que elegí finalmente son la E9, E19, E23, E25, E22, E12, E15 y E7, y las representamos en esta gráfica donde las voy a relacionar a nivel de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y voy a mirar cómo se desempeñan, cómo se comportan cada una de ellas en estos rangos. Entonces aquí lo que podemos encontrar es, por ejemplo, que las estrategias 9 y 19 minimizan de mejor manera las debilidades. Por eso es que están allá a la izquierda en la punta superior. Y en la línea verde, por ejemplo, a nivel de oportunidades, la estrategia número 25 es la que me maximiza mejor las oportunidades. De manera similar, la estrategia número 15 maximiza mejor mis fortalezas. Y en la línea roja, que corresponde a la estrategia 19, es la mejor estrategia que me evita una amenaza, que me permite rodear una amenaza y evitarla completamente. Estas 8 estrategias de manera simultánea van a robustecer mi planeación estratégica. Yo no voy a tener que usar 25 estrategias, implementarlas, sino con solo 8 estrategias, que son las que me van a dar los mejores rendimientos, puedo tener una planeación muy buena buscando los objetivos estratégicos a satisfacer. Bueno, ahora, una cosa que podemos interesante representar acá es, por ejemplo, cómo se nos portan las estrategias desde dos componentes directos, que son las fortalezas y las oportunidades. Lo que encontramos a la izquierda abajo está la zona de mínimo desempeño. Aquí tenemos 4 estrategias que no se nos comportan muy bien en estos dos componentes de fortalezas y oportunidades, pero sí tenemos unas fortalezas, unas estrategias que nos comportan muy bien a nivel de fortalezas, que están en el cuadrante inferior, que son las líneas, los botones más bien, que corresponden a la estrategia número 9 y a la estrategia número 15. Y arriba a la izquierda tendríamos las estrategias que nos van a representar o nos van a permitir lograr mejores oportunidades, que son las estrategias E25 y E12. Eso mismo lo podemos hacer también a nivel de fortalezas y amenazas, y es mirar cómo se comportan las estrategias en esas dos líneas de manera simultánea. Aquí definitivamente vemos es que muchísimas, o mejor, casi todas las 8 estrategias, 6 estrategias para ser concretos, tienen unos desempeños excelentes a nivel de maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas de la organización. El ejercicio igual se pudo haber realizado para los otros dos componentes, a nivel, por ejemplo, de minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades, y lo mismo ocurriría para minimizar las debilidades y minimizar, las amenazas. ¿Qué podemos encontrar entonces como conclusión? Que podemos replanear haciéndolo a la forma antigua, o planear a la forma antigua. Haciendo una similitud, haciendo una analogía, podemos hablar, por ejemplo, de usar una escopeta, lanzar una perdigonada y mirar a qué le pegamos. O también podemos usar técnicas de análisis de decisiones, donde aquí ya vamos a tener un arma, un fusil con mira telescópica, donde definitivamente vamos a atinarle a lo que queremos como meta, a atinarle a lo que queremos como objetivo. Y como ya lo dije anteriormente, nuestro objetivo fundamental es maximizar nuestros beneficios y minimizar los riesgos en nuestras decisiones, en nuestra planeación. Y esto lo logramos perfectamente de una forma objetiva y estructurada, haciendo uso del análisis de decisiones. Por supuesto, el análisis de decisiones tiene muchísimas más aplicaciones, no solamente a nivel de planeación. Muchísimas gracias por haber visto mi presentación. Mi nombre es Edgar Hernán Rodríguez López, de Análisis de Decisiones. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier requerimiento que tenga, por favor escríbame a este correo que ven en pantalla y con gusto tendré la oportunidad de responderle a la mayor brevedad posible. Nuevamente muchísimas gracias, hasta la próxima.